Pobre chica. Lleva mendigo a casa y descubre que es un jeque billonario. Pero lo que pasa después. Valeria, una joven de 23 años con cabello castaño y mirada decidida, vivía en un barrio marginal donde las calles eran un laberinto de concreto resquebrajado y sombras. Su día a día transcurría entre trabajos de medio tiempo y la lucha constante por alimentar a su madre enferma en un pequeño departamento que olía a humedad. Cada mañana, el sol apenas iluminaba su mundo, pero ella mantenía la esperanza, un faro en medio de la tormenta. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa tras vender flores en la plaza, encontró a un hombre de aspecto desaliñado. Tenía la piel morena, barba descuidadamente, cuidada y una mirada tan profunda como el desierto. Su ropa harapienta ondeaba con el viento y un fuerte olor a especias lo envolvía. «¿Puedes ayudarme?», dijo él con voz temblorosa, extendiendo una mano sucia. Valeria, sintiendo su compasión florecer, dudó un instante. Sin pensarlo demasiado, lo invitó a su hogar. Quería que sintiera al menos un poco de calor y dignidad. «Ven, tengo un poco de comida», le dijo obligándose a sonreír. Entraron a su departamento, que consistía en una sala diminuta, con muebles de segunda mano y cholitas de colores desgastados. Allí el mendigo se sentó con un suspiro de alivio. Al poco tiempo, mientras compartían un plato de arroz con pollo, Valeria notó que sus ojos brillaban cuando hablaba de su país, un reino lejano repleto de palacios de mármol, jardines exuberantes y el sonido del agua fluyendo en fuentes doradas. Sin embargo, un instante de tensión cortó el aire. «Te puedo contar algo», dijo el hombre, dejando caer una pequeña moneda de oro en la mesa. «No soy quien crees». Valeria lo miró de reojo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de ocultar su incredulidad. «Soy un jeque, millonario, de un imperio que se extiende más allá de este barrio», respondió con voz firme, haciendo que el corazón de la joven se acelerara. Ella comenzó a reír, una risa nerviosa, casi histérica. «¿Un jeque? ¿Y qué haces aquí?», exclamó, aunque una parte de ella quería creerlo. Las risas de los vecinos se filtraban desde el exterior, hilvanando la realidad triste de su vida. «He sido despojado de mi fortuna. Mi familia me traicionó», dijo, mientras sus ojos se llenaban de tristeza. «Necesito ayuda, pero no estoy seguro de a quién más recurrir». Las luces de la calle parpadearon, creando sombras en las paredes desconchadas del hogar de Valeria, donde la pobreza se contrastaba con una promesa de riqueza. Y allí, entre risas y susurros, la tensión se hizo palpable. ¿Podría realmente ser verdad? ¿Estaba ante un hombre que podría cambiar su destino? Antes de que Valeria pudiera responder, un ruido estruendoso resonó en la calle. La puerta del departamento fue golpeada con fuerza. «¡Abre, policía!», gritaron voces autoritarias desde el exterior. El corazón de Valeria se detuvo. Aquel momento de esperanza se tornó en desesperación. Su historia apenas comenzaba. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar». La puerta se sacudió con violencia.
Valeria sintió que su corazón se detenía. Un frío helado recorrió su espalda. El mendigo, que ahora parecía más un extraño que nunca, la miró con terror en los ojos. «Hay que ocultar la moneda», susurró rápidamente. Valeria asintió. Su mente giraba. Sin pensar, tomó la moneda dorada y la escondió en su mano. Justo en ese instante, un grupo de policías irrumpió en el departamento. Sus voces firmes atravesaron la humedad de las paredes, desbordando la habitación como un tsunami. «¡Levante las manos, todo el mundo!», gritó un oficial con una mirada de acero, mientras otros dos escaneaban el lugar con miradas sospechosas. Valeria respiraba hondo. Cada aliento era un desafío. Su cuerpo se paralizó. El miedo quemaba en su pecho. El hombre a su lado parecía dispuesto a levantarse, pero Valeria lo detuvo con un gesto. «No», él murmuró con una voz temblorosa. «No puedo». Una serie de preguntas empezó a fluir de los labios de los policías. Valeria intentó responder buscando su voz quebrada entre las palabras. «No hemos hecho nada», balbuceó, sintiendo que sus piernas se aflojaban. De repente, uno de los agentes se acercó al hombre, su rostro iluminado por la luz dura del pasillo. Valeria notó cómo aquel hombre la observaba, reflexionando algo que se ocultaba en su mirada. «Tú», comenzó el oficial, debilitando la tensión en el aire. «Sabemos quién eres». El mendigo se quedó inmóvil. Su mirada se hundió en la incertidumbre. La revelación estaba al borde de salir. Todo el aparato legal, formado por los agentes a su alrededor, se tornaba incómodo. «Eres el jeque, ¿verdad?», preguntó el policía. Su tono cambió a uno más inquisitivo. Los demás hombres intercambiaron miradas. Valeria sintió que la presión aumentaba. «He estado buscando a alguien. Tu familia te quiere a salvo». Las palabras del policía fueron como un rayo en la oscuridad. «¿Y esta joven?». El hombre se quedó en silencio. Un sudor frío le cubrió la frente, mientras Valeria lo miraba con incredulidad. «¿Qué?», susurró, apenas articulando la pregunta. La incertidumbre se mezclaba con la confusión y el miedo. «Es cierto, no estoy en peligro. Simplemente quería escapar», declaró el jeque con voz temblorosa. Valeria sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «¿Qué?», gritó ella sin pensar. «¿Cómo puedes decir eso?». Los policías agacharon la mirada. La tensión se adensaba como una niebla pesada. El hombre le siguió la mirada, se acomodó en su silla y continuó con voz apenas audible. «Me traicionaron. Es verdad, pero ahora solo busco una segunda oportunidad en tu barrio». Valeria no podía entender. La confusión le llenaba la mente, como un torrente de palabras que no lograba organizar. «¿Escapar a este lugar es una oportunidad?», dijo. Su voz era un eco de indignación. «¡Eres un millonario!». «No soy solo un millonario», contestó él, levantando su mirada. «Soy un fugitivo. Mi familia me busca». Frente a ella, las sombras se alzaban, y la realidad de su vida, que empezaba a iluminarse con la llegada de un hombre con una historia increíble, amenazaba con desmoronarse. Unos pasos sonaron. La tensión se hizo palpable. Valeria sintió que no había marcha atrás. «Los policías», dijo, dándose cuenta de que no solo el hombre era un extraño, sino que su propia vida parecía un laberinto. Las puertas se abrieron de golpe, desatando un viento frío que hizo temblar a Valeria. «Corte», gritó otro policía. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, dos figuras aparecerían, desdibujadas entre la sombra. Uno de ellos, muy familiar. «¡Mamá!», exclamó Valeria, su voz quebrándose en 1000 pedazos.
La confusión era un torbellino. Desde la oscuridad, el pasado iba a revelarse de la manera más devastadora, y el verdadero juego había comenzado. La figura de Valeria brilló al ver a su madre, pero la alegría se desvaneció ante el rostro de preocupación que la mujer mostró. «¡Valeria!», gritó su madre, con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo. «¿Qué está pasando aquí?». Los policías, tensos como cuerdas de guitarra, miraron con desprecio al jeque, como si fuera una carga. Valeria, con el corazón en un puño, buscó respuestas en la mirada del hombre a su lado. Ella sabía que esos momentos podían cambiarlo todo. «No estoy en peligro», repitió el jeque, pero su voz temblaba. El ambiente se volvió pesado. La tensión cortaba el aire. El oficial más alto volvió a señalarlo. «Tu familia está preocupada. No tienes que sobrellevar esto solo». Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Su madre a su lado parecía sopesar la situación. La confusión iluminaba su rostro. Un mar de preguntas la ahogaba, pero apenas pudo hablar. «¿Cómo sabes quién es él?», preguntó, sintiendo que el miedo la invadía. «Lo hemos estado siguiendo. Ha estado desaparecido durante meses. Hay mucho en juego», contestó el policía, con mirada dura. «Pero no aquí. Es mejor que lo acompañes». El jeque cerró los ojos y se pasó la mano por la frente, como si intentara deshacerse de la tormenta que llevaba dentro. «¿Viniste aquí por qué?», murmuró Valeria, incapaz de dejar de lado su incredulidad. De pronto, un grito resonó en el pasillo. Era un rostro conocido. «¡Javier!», exclamó Valeria, confundida. Su antiguo compañero de la escuela, un chico con el que había compartido risas y problemas en la infancia, apareció, vestido de calle, con un gesto que normalmente hubiera sido amigable. Pero ahora su mirada estaba llena de preocupación. «¿Qué demonios está pasando aquí?», dijo, tratando de captar la situación. El jeque intercambió miradas con Javier, como si entre ellos existiera un vínculo no revelado. La tensión creció. «¿Por qué tú?», inquirió Valeria, sintiendo que su mundo giraba. «¿Por qué no nos dijiste nada de esto?». De repente, ocurrió lo inesperado. Javier sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa, porque toda esta situación era parte del plan, anunció con desdén. «Y tú, Valeria, has sido una pieza importante en el juego». Valeria sintió un escalofrío. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló, el miedo inyectando adrenalina en su cuerpo. «Mi familia», él continuó, arrogante. «Nos hemos estado asegurando de que este jeque no regrese nunca más. Pero tú lo trajiste aquí». Los policías intercambiaron miradas confusas, pero Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Javier, con una risa burlona, caminó hacia el jeque, señalándolo con un dedo. «Allí está, el hombre que creía que podía escapar. Te creías muy astuto, ¿verdad?». El jeque lo miró, su mirada oscura llenándose de furia y miedo. «Tú», susurró, como si acaba de comprender su terrible traición. «¿Qué has hecho, Javier?». Valeria casi gritó, balbuceando, incapaz de creer lo que escuchaba. El chico dio un paso adelante, con una actitud amenazante, su rostro cambiando entre la frustración y la satisfacción. «Lo que sea necesario para mantener las cosas bajo control. No puedes librarte de esto, Valeria. No puedes salvarlo». Las palabras caían como piedras, llenando el aire de una tensión insostenible. Valeria miró al jeque, buscando respuestas en sus ojos, en su historia. «¿Es verdad?», preguntó con un hilo de voz. Antes de que él pudiera contestar, la puerta se abrió con un estruendo. Alguien más entró, alguien que llevaba una chaqueta elegante y un rostro familiar. Era el padre del jeque. «Deténganse todos», su voz era
autoritaria y resonante. La atmósfera palpitó con el cambio repentino. Valeria sintió que todo se desvanecía. Las revelaciones seguían apretando su pecho. Todo daba vueltas. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Qué conexiones ocultas se revelaban entre ellos? El verdadero juego apenas comenzaba. La figura del padre del jeque se impuso en la habitación, como un volcán a punto de erupcionar. Su mirada era fría, pero sus ojos ardían, con una mezcla de ira y tristeza. «Detengan esto ahora mismo», gritó, su voz resonando como un trueno en la pequeña sala. La atmósfera se volvió tensa, como si el aire se espesaría con cada palabra. Valeria se sintió como un pájaro enjaulado, atrapada en un dilema que no podía comprender. «Papá», dijo el jeque, su voz un susurro lleno de incredulidad. La revelación de su padre desató un torrente de preguntas en Valeria, que se sentía atrapada entre dos mundos. El policía de mayor rango miró al padre del jeque con un dejo de respeto. «Vine a llevar a Raed a casa. Su familia se preocupa por él. Está en peligro aquí, y no tiene que ver con su fortuna». La tensión se intensificó. Valeria sintió que el mundo a su alrededor giraba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. Cada palabra le costaba trabajo. «¿Por qué hay tanto secreto?». El padre del jeque dio un paso hacia el frente, su mirada fija en su hijo. «Porque él eligió escapar, Valeria, no solo de su fortuna, sino de su vida. Su familia lo hizo prisionero, en un sentido figurado. Su seguridad está en juego». Las palabras del hombre golpearon a Valeria como un rayo. ¿Qué significaba eso? La historia que creía entender se desmoronaba, dejado al descubierto un laberinto de traiciones. «¿Quiénes son ustedes?», demandó Javier, su voz llena de desconfianza. Pero el padre del jeque desvió la mirada hacia Valeria, ignorando la pregunta. «Tu madre ha estado preocupada. Hace semanas que no se escucha de Raed. Lo creíamos perdido», dijo, su tono cambiando abruptamente. «Pero tú lo metiste en tu vida, sin saber lo que involucraba». Valeria observó al jeque, quien bajó la mirada, como si cada palabra lo golpeara. «No estaba huyendo de mi fortuna, estaba huyendo de la vida que no elegí. Mi familia es más peligrosa de lo que crees, incluso tú, Valeria». La afirmación se sintió como un balde de agua fría. Sin poder contenerse, un miedo profundo se adueñó de ella. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, mientras su corazón retumbaba en su pecho. De repente Javier estalló. «Ya basta de juegos», gritó, enfurecido. Se acercó al jeque, mirándolo con desprecio. «Si tú no eres el enemigo, ¿por qué no lo dices de una vez?». «No es así», intervino el padre del jeque, elevando la voz. Su frustración era palpable. Mientras tanto, Valeria sentía que podía desmayarse. Todo lo que había creído se desmoronaba, como un castillo de cartas destrozado por una tormenta. «¿Mi madre está implicada en esto?», preguntó, su voz se quebró. La incertidumbre hizo eco en su interior. «Tu madre no es quien crees que es», dijo el padre del jeque con seriedad. Valeria lo miró, horrorizada. ¿Qué significaba eso? Un murmullo de consternación llenó la habitación. El jeque se quedó inmóvil, sus ojos abiertos como platos. Valeria sintió como si el suelo se abriera debajo de ella. «Tu madre tiene conexiones con nuestra familia», continuó el padre. «Ella ha estado en el centro de esta guerra por años, manipulando las piezas, y tú fuiste solo una herramienta en sus planes». La revelación golpeó a Valeria como un mazo. Se sintió enferma, la rabia y el confusión danzando en su pecho. «No»,
gritó, sacudiendo la cabeza en negación. Eso no puede ser verdad. Pero su voz ya sonaba hueca, como si el eco de su incredulidad resonara en una caverna vacía. Javier se acercó con una sonrisa burlona. Te lo dije, Valeria, no puedes escapar de esto. Tu madre tiene sus propios secretos, y no estoy hablando de los que creías conocer. En ese momento, estalló un grito desde la calle. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta, donde una figura aparecía, vestida de negro, con un brillo amenazante en su mirada. «¡Los encontré!», gritó, y Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Era un rostro conocido, alguien del pasado que no había visto en años. Su presencia era como un grito agudo en un silencio abrumador. La verdad que tanto había temido estaba a punto de revelarse por completo, y la vida que conocía iba a cambiar para siempre. «¡Valeria!», gritó aquella figura con voz autoritaria, haciendo que el corazón de Valeria se paralizara. Todo estalló en caos, y en un mar de preguntas, la vida de Valeria pendía de un hilo. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué había desatado? ¿Cómo habrían de enfrentar el oscuro destino que se tejía a su alrededor? La respuesta parecía cercana, pero el peligro acechaba. El verdadero juego, una vez más, estaba comenzando. La figura que había cruzado la puerta era como un rayo en medio de la tormenta. No era otro que el hermano del jeque, Amir, un rostro conocido para todos en el barrio. Valeria sintió que el aire en la sala se espesaba. Sus ojos se abrieron como platos. Una mezcla de horror y sorpresa cruzó su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Amir, el tono de su voz un susurro helado. Parecía haber llegado en el momento más caótico, como si siempre hubiese estado al tanto de un juego del que todos los demás eran piezas. Javier se adelantó, con su arrogancia habitual. «¿Tú qué papel juegas en esto?». Su voz temblaba de rabia. La mirada de Amir era cortante, y el silencio que siguió se volvió insoportable. «Vine a traer a Raed a casa, pero es más complicado de lo que pensábamos», dijo Amir, el sudor perlado en su frente. Su gesto era firme, pero al acercarse el pánico se reflejaba en sus ojos oscuros. Valeria intentó procesar lo que estaba sucediendo. La revelación del padre del jeque retumbaba en su mente. ¿Por qué Amir estaba aquí? ¿Por qué ahora? «Valeria, lo que escuchaste no es todo», interrumpió Amir, levantando una mano, capturando su atención. «Tu madre», hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Un silencio helado invadió la habitación. «Tu madre ha estado manipulando todo este tiempo, no solo a nuestra familia, sino a la tuya también. Hay cosas que ni tú ni yo sabemos». La declaración de Amir fue un golpe directo al estómago. Valeria necesitaba salir de ahí, pero las palabras de Amir la mantenían atada al suelo. La mirada de Raed, el jeque, se desvió entre preocupación y terror. Intentaba contener sus emociones, pero Valeria podía ver en su rostro que también necesitaba respuestas. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valeria, su voz elevada por la inquietud. «Ella sabe más de lo que imaginas, o está tras un plan que conecta a nuestra familia con la tuya», reveló Amir. Su tono era grave, y su lenguaje corporal delataba su nerviosismo. Valeria sintió que su estómago se retorcía. El caos en su mente no tenía piedad. «¡Eso es imposible!», gritó, su voz sonando desesperada. Tenía que aferrarse a algo, una realidad que le diera sentido. «A todo esto, te juro que no», replicó Amir. Sus ojos ardían con la verdad no dicha. «He visto cartas, mensajes,
Hay una red de conexiones que nos involucra a todos, pero lo que siguió fue aún más devastador. La sólida figura del padre del jeque se tambaleó bajo el peso de la revelación. «Amir, detente. No quiero que esto se haga público», dijo el padre, con una voz temblorosa. En ese momento, Valeria se sintió como un punto aislado en un mar de tormenta. «Si no lo haces, la verdad saldrá a la luz de otra manera», respondió Amir con firmeza. «Todo comenzó hace años. Tu madre ha estado jugando ambos bandos, y lo peor está por llegar». De pronto una sirena resonó en la calle, interrumpiendo el clima tenso en la habitación. «¿La policía?», dijo Javier, su rostro palideciendo. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más podría pasar? Se dio cuenta de que no solo el jeque y su familia estaban en peligro. Ella también estaba atrapada en una red de mentiras y traiciones que no había buscado. Sin previo aviso, la puerta de repente se abrió de par en par. Era otro hombre, alto y con una mirada decidida. «Es hora de irse», gritó, empujando a todos a moverse. La sala se llenó de gritos y caos. Valeria estaba atrapada en un remolino de confusión, entre los gritos de su madre, la voz autoritaria del padre de Raed y las advertencias de Amir. Entonces, en un instante, algo le hizo falta. Un sonido profundo, un crujido ensordecedor inundó la habitación. Todo se volvió oscuro mientras una sombra se acercaba, girando alrededor de ellos. La voz amenazante resonó nuevamente. «Nadie se mueve». Era un giro que nadie esperó. Valeria quedó petrificada, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo ella. Y así, en medio de la confusión y el desasosiego, la verdad que había sido enterrada durante años saltó a la luz. Y con ella, la vida de Valeria, Raed y todos a su alrededor pendía de un hilo tembloroso, a punto de romperse. ¿Qué secretos se apilarían en el caos de esta revelación? La desesperación llena de adrenalina inundó la sala. Todo estaba decidido, pero las respuestas ahora parecían estar fuera de su alcance. La sala se sumió en el caos cuando la figura amenazante comenzó a acercarse. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria sentía como su corazón latía con fuerza, ansioso por estallar. «¡Quietos todos!», rugió el extraño, una sombra oscura que parecía absorber toda la luz. La voz era grave, resonante, como un trueno que presagiaba la tormenta. Los policías y la familia del jeque se miraron desconcertados. Amir, aún en shock, retrocedió un paso, mientras Valeria sentía que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?», demandó Javier, su voz mezclada con miedo y desafío. El hombre se detuvo. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «Soy Malik, el primo de Raed», dijo finalmente, como si ese simple hecho significara algo. Todo el mundo se quedó atónito. Valeria sintió como si un hacha cayera sobre su corazón. «¿Malik?», repitió Raed, su voz entrecortada. «¿Qué haces aquí?». «He venido por ti, y también por ella». Su mirada se posó sobre Valeria. Su sonrisa se hizo más amplia, pero no con calidez, sino como un predador mirando a su presa. Los policías intercambiaron miradas, desconcertados. «¿Por qué, Malik?», preguntó el padre de Raed, su voz temblorosa. «Porque la familia no se detiene ante nada». Malik se acercó aún más. Su aire de superioridad era abrumador. «Hemos estado observándolos. Todo lo que han hecho, cada movimiento, es solo un juego». Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué movidas?». Su voz era un susurro casi inaudible. No podía creer lo que escuchaba. Malik avanzó un paso,
como si el mundo se cerrara a su alrededor. Los planes de tu madre, Valeria. Ella sabía que Raed vendría aquí. Tu madre siempre ha estado en este juego. Las palabras le salieron como cuchillas. La sensación de traición la atravesó. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, incapaz de procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. No, murmuró, negando con la cabeza, buscando a su madre en medio del caos. ¿Qué tiene que ver mi madre?, gritó Raed, su voz llena de angustia. Malik sonrió con tristeza. Todo. Ella es la que orquestó la caída de tu familia. Cada paso que tomas, cada susurro, todo lo ha controlado para que tú llegues aquí. Sabía que el día de su regreso podría ser el fin de su trampa. La habitación se quedó en silencio. Valeria sintió un nudo en la garganta. La rabia brotaba y el deseo de actuar la invadía. «¡Eres un mentiroso!», gritó Javier, su rostro sonrojado por la ira. «Mientes para salvarte». «Malik», intervino el padre de Raed, su voz temblando. «¿Salvarme?», rió Malik, el sonido helado. «No necesito salvarme. La realidad es que cada uno de ustedes es un peón en un juego más grande». Valeria, en medio de la confusión, encontró el valor para levantarse. «¿Por qué deberíamos creerte?», dijo, intentando controlar el temblor de su voz. Malik se quedó en silencio, sus ojos fijos en ella, desnudando su alma. «Porque tu madre está detrás de todo esto. Y por si no lo saben, ella tiene más poder del que piensan». Las palabras flotaron en el aire como una sombra que cubría todo. El corazón de Valeria se hundió. ¿Su madre realmente había estado manipulando todo? «¿Por qué vendrías a decirnos esto?», preguntó Raed, su voz un susurro cargado de desconfianza. «Porque si no actúan ahora, serán eliminados. Hay una guerra en marcha, y tu madre tiene la primera línea». Malik dio un paso al frente, su mirada fulminante. No solo por sus secretos, sino porque lo que se viene es mucho más oscuro. Valeria sintió el miedo calar hondo. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Amir, la preocupación evidentemente reflejada en su rostro. «Hay un encuentro, mañana al amanecer. Deben estar allí». Malik se volvió hacia la puerta, como un espectro que sabía que el juego apenas comenzaba. Valeria, su mente a 1000 por hora, sintió una confusión incapaz de disipar. «Espera, ¿qué pasará si no vamos?». Su voz se perdió en el aire, pero Malik giró levemente la cabeza, dejando caer la última bomba. «Si no van, todos ustedes perecerán, y tu madre se asegura de que nadie pueda detenerla». La puerta se cerró de golpe tras de él, y el estruendo resonó por toda la habitación. El silencio aterrador retumbó en sus corazones, y todos supieron que no había vuelta atrás. La vida que conocían estaba a punto de desmoronarse, y cada rostro mostraba un miedo profundo. Valeria miró a Raed, a Amir y luego a su madre. ¿Qué secreto se escondía? La realidad era un laberinto del que no podían escapar. La suerte estaba echada y el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Estarían todos listos para enfrentar lo que vendría? El futuro era incierto y la sombra de la traición se cernía sobre ellos. ¿Qué pasaría en el encuentro al amanecer? Valeria sintió que cada pulso de su corazón resonaba en sus oídos. Malik había abierto la caja de Pandora y el caos esperaba para estallar. En medio de la confusión, la figura materna que ella había idealizado se desmoronaba. Raed, su rostro enrojecido por la rabia, se abalanzó hacia ella. «¿Por qué no me dijiste nada?». Su voz vibraba con un dolor inexplicable. Valeria no sabía qué responder. Su mente era un torbellino. Amir, en un rincón, observaba con interés. Malik había arrojado una bomba en sus vidas,
y cada mirada contenía más preguntas que respuestas. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire pesado en sus pulmones. Entonces, la puerta se abrió nuevamente. Un estruendo resonó. Todos giraron la cabeza, y Valeria apenas podía creer lo que veían. Era su madre. Estaba empapada en sudor, con un rostro cansado y una mirada que desbordaba confusión y miedo. «Valeria», gritó, pero su voz sonaba hueca. Valeria sintió un tirón en el estómago. No era el reencuentro que había anhelado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener la compostura. La madre miró a Malik, a Raed, y de pronto pareció dudar. Yo tengo que explicarles», dijo ella, tartamudeando. Era una sombra de la mujer fuerte que solía ser. Valeria sintió que su corazón se paralizaba. ¿Qué más había detrás de toda esta maraña de secretos? «Expliquémosle ahora», exclamó Javier, su voz harta. «Lo que sea». La madre de Valeria tomó aire, sus ojos cerrándose por un instante. «Hay cosas que nunca debieron salir a la luz». El silencio se volvió denso. Malik sonrió con desdén. «Es hora de que la verdad salga, Mónica. Todos deben saberlo». La mirada temerosa de su madre cruzó la habitación, buscando refugio en Valeria. «¿De qué estás hablando?», preguntó Valeria, deseando que todo fuera un mal sueño. «Tu madre», su voz tembló, «te ocultó la verdad sobre tu nacimiento». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?», susurró, incapaz de articular una palabra más. Malik, como un ave de presa, aprovechó la oportunidad. «Tu madre no solo manipula a las familias que se cruzan en su camino, Valeria. Ella tenía un acuerdo con nosotros. Tú no eres solo una chica del barrio. Eres parte de un legado mayor». Valeria sintió el aire escasear. Todo lo que había creído se desmoronaba. «Eres una mentirosa», gritó Raed, su voz enardecida. «Dime que no es verdad». La madre de Valeria se encogió y allí, en ese instante, su fachada se rompió. «Me quedé sin elección. Tu padre», su mirada vaciló, «está en problemas. Y el legado que me dejaron oculta la verdadera razón de tu existencia». El aullido de una sirena resonó en la distancia, interrumpiendo su confesión. El pánico se apoderó de todos. «Valeria», gritó su madre, «necesito que confíes en mí». Pero Valeria se sentía atrapada entre el dolor y la traición. «¿Confiar? ¿Me has estado mintiendo toda mi vida?». Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras la verdad comenzaba a abrirse paso en su mente. «Es más complicado de lo que piensas, Valeria. Tu futuro depende de lo que hagas ahora». Malik intervino, iluminando aún más la confusión. «Si no actúan, las consecuencias serán devastadoras». Sus ojos mostraban una mezcla de amenaza y desesperación. De pronto, un grito sordo resonó en el pasillo. La puerta se estremeció, y todos se miraron con la misma pregunta silenciosa. ¿Quién más venía? «¡Oh, corran!», gritó Amir, empujando a Valeria hacia la salida. La urgencia era palpable. La sala, ahora una jaula llena de verdades y mentiras, no sería más que un recuerdo. Valeria miró a su madre, sintiendo que una conexión se rompía. Pero el ruido aumentaba. Gritos, sirenas y pasos apresurados. «¿Dónde está nuestro verdadero enemigo?», dijo Raed. Su voz se endurecía. Valeria respiró hondo, su decisión formándose en su mente. Lo que supiera su madre era solo el principio de un juego mucho más oscuro. Y si pensaban que Malik era el problema, se equivocaban. La verdadera lucha apenas comenzaba. La tensión se acumulaba mientras todos se preparaban para salir.
¿Quién les esperaba afuera? ¿Qué verdades aún ocultaban? Y con un último vistazo a su madre, que parecía desmoronarse emocionalmente, Valeria supo que esta batalla estaba lejos de terminar. Mientras el eco de los gritos se desvanecía, se preguntaba, ¿quién saldría realmente ileso de todo esto? Valeria sintió que el pánico la asfixiaba. Su madre estaba frente a ella, y las palabras de Malik resonaban en su mente como un eco aterrador. La revelación de que su vida estaba conectada a un legado oscuro la había golpeado como una ola devastadora. «¿Qué has hecho, mamá?», preguntó sorprendida. La incertidumbre proyectaba sombras en su rostro. Mónica respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. «Hice lo que creí necesario, Valeria, pero nunca quise que te hicieras parte de esto». Su voz era un susurro, apenas audible en el caos de la habitación. Raed la observaba, su expresión demostrando confusión y enojo. «¿Cómo puedes justificar esto?», demandó. Su voz se elevaba en frustración. «Primero los secretos sobre mi familia, y ahora esto». Malik sonrió con desdén, disfrutando del dolor ajeno. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz», dijo. Cada palabra resonaba con una amenaza velada. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que su madre hubiera estado manipulando su vida todo este tiempo? El horror que la invadía no le permitía pensar con claridad. Tenía que salir de allí, y rápido. De repente un estruendo proveniente de la puerta la sacó de sus pensamientos. Todo el mundo se congeló. Otra vez, pasos firmes avanzaban al otro lado. «¡Valeria, escóndete!», gritó Mónica. Sus ojos aterrados buscaban un refugio. Valeria no sabía dónde ir. La puerta se sacudió violentamente, y la voz que resonó a través de ella era la última que esperaba escuchar. «¡Mamá, ábreme!». Era un grito desgarrador. Su hermano, Daniel. El alma de Valeria se detuvo en seco. ¿Qué hacía él aquí? Los rostros de los presentes se transfiguraron en confusión. Mónica, pálida como el papel, temblaba. «Daniel, ¿cómo sabías que estaba aquí?», preguntó. El miedo impregnaba su tono. La puerta hizo un sonido seco, y Valeria supo que no podían dejarlo entrar. La atmósfera se tensó. «No puedo quedarme aquí», dijo Daniel. Su voz repiqueteaba con la adrenalina. Otro golpe resonó, más fuerte que el anterior. «¿Qué está pasando?», exclamó Amir, mirando a Malik como si esperara una respuesta. «¡Suéltame!», gritó Daniel desde el exterior. «Necesito entrar». La mirada de Valeria se centró en la puerta. ¿Qué más podía salir mal? Su mente vibraba de confusión. Los secretos de su madre, la traición de Malik. Todo crujía como una estructura inestable. Valeria se giró hacia su madre, su voz temblaba. «¿Por qué nunca me dijiste que tenía un hermano?». Mónica se mordió el labio inferior, y una lágrima recorrió su mejilla. «No era seguro», murmuró, su voz quebrada. «Tu hermano es parte de todo esto». El corazón de Valeria se detenía. Miró al jeque, quien parecía luchar con sus propias emociones. «¿Qué significa esto?», interrogó Raed. Su tono de voz se había vuelto frío. Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta estalló con un estruendo ensordecedor. Los gritos resonaron, y una figura alta y oscura irrumpió en la sala. Daniel. Su rostro estaba empapado en sangre, y sus ojos reflejaban el terror de lo que había presenciado. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué había pasado? Malik se acercó a Valeria y Mónica. Su sonrisa se desvaneció. «Ya es demasiado tarde para todos ustedes». Las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a encajar.
pero cada fragmento era más devastador que el anterior. Daniel, su voz temblaba. ¿Qué te pasó? Daniel respiró agitado, y en lo profundo de su mirada había un secreto desgarrador. La familia está en peligro, dijo con la voz entrecortada. A tu madre la han traicionado, y el tiempo se está acabando. Las palabras cayeron como una bomba. La verdad se desnudaba en el aire, y Valeria sintió que el suelo se desvanecía. La revelación de su hermano, las traiciones, todo se entrelazaba en un torbellino incomprensible. Las sombras parecían moverse a su alrededor. Y con un último golpe en la puerta, Valeria supo que lo peor estaba por venir. Mientras el peligro se acercaba, sintió que no solo sus vidas estaban en juego, sino también la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. En medio del caos y la confusión, el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Qué ocurriría a continuación? Las revelaciones apenas comenzaban, y cada susurro se convertiría en un grito desgarrador. Valeria sintió que sus piernas temblaban. La mirada de su hermano, Daniel, era una mezcla de desesperación y terror, capaz de romper cualquier barrera que ella había levantado. Los gritos desde la puerta seguían resonando, y el clima en la habitación se cargaba con una energía tensa como un resorte a punto de reventar. «¿Qué te pasó, Daniel?», preguntó, su voz temblando con la angustia que sentía en el pecho. Él tragó saliva, sus labios temblorosos. «Me siguieron, exclamó mientras miraba hacia la puerta con ojos desorbitados. «No podemos quedarnos aquí, no hay que abrir». Malik se cruzó de brazos, disfrutando de la tensión en el aire. Era como un gato jugando con un ratón. «Ya es demasiado tarde para escapar», dijo, su voz cargada de diversión. «La familia siempre vuelve para cobrar deudas». A Valeria le ardían las mejillas. ¿Estaría su madre realmente involucrada en todo esto? Se giró para mirarla, buscando respuestas en su rostro. Pero Mónica tenía la mirada fija en la puerta, temblando como una hoja al viento. «Mamá», dijo Valeria, su voz quebrándose, «¿qué estás ocultando?». Su madre giró la cabeza, los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. «Te lo explicaré todo, Valeria, pero ahora mismo necesitamos salir de aquí». Daniel dio un paso adelante. Sus ojos ardían con urgencia. «No hay tiempo para eso», gritó. «Vienen por nosotros, y si no nos movemos, será demasiado tarde». Los pasos afuera se volvían más amenazadores. De repente, la puerta se sacudió con una fuerza que hizo que todos retrocedieran. Valeria sintió que el corazón se le paraba. «¿Qué hacemos?», preguntó Amir, mirando a Malik como si esperara una orden. Malik sonrió como si conociera una broma que solo él entendía. «El poder siempre tiene un precio». Su risa resonó en la habitación. «Y ustedes ya están parando». Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quería decir? ¿Qué precio había pagado su madre? Las palabras de Daniel resonaban en su mente. Él había dicho que había traición. Pero, ¿y si el traidor no era quien ella pensaba? El estruendo en la puerta se intensificó, y la mirada de su madre, antes fuerte, ahora se llenó de desespero. «¡Valeria!», gritó Mónica. «Tienes que confiar en mí. No podemos dejarlos entrar». Fue en ese instante que algo hizo clic. Las piezas del rompecabezas se ensamblaron en su mente. El rostro de su madre brilló con una luz que Valeria nunca había visto antes. «Tú eres parte de esto», dijo, asfixiándose con el conocimiento. «Tú no eres solo una madre». Los ojos de Mónica se ensancharon, y de repente todo cobró sentido. Su madre había estado jugando un papel en esta historia,
y no era el de víctima, era la que manipulaba las cartas. Lo siento, Valeria. Las lágrimas brotaban en sus ojos. No quería que te metieras en esto. El golpe final resonó con un estruendo ensordecedor, y la puerta voló de las bisagras. Todos dieron un salto atrás, y en la entrada una figura se delineaba. Valeria vio una sombra familiar avanzar. ¡Jaime!, exclamó, pero no podía creer lo que veía. Su antiguo amor que había creído perdido, ahora estaba de pie allí, empapado en tensión y sospecha. «Valeria, no es lo que parece», gritó él, los ojos llenos de desesperación. Su presencia era una mezcla de esperanza y caos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria. Su voz tiembla entre el alivio y la confusión. Jaime miró a su madre, y su expresión se tornó fría. «El mundo está en peligro». Sus palabras flotaron en el aire. «Y tú, Valeria, eres la clave para detenerlo». El resto del grupo quedó en shock. La verdad latía en el aire como un tambor. ¿Qué tenía que ver Valeria en todo esto? Todos sintieron que la tensión aumentaba. Y ahí, en medio del caos, se formó una decisión en la mente de Valeria. Sería imposible volver atrás. Todo lo que creían saber sobre sí mismos se estaba desmoronando. Y el peso del secreto aplastaba su pecho. «No creo en tus palabras, Jaime», dijo, su voz firme. «No más mentiras». La sombra de Malik se alzó, y su sonrisa era más amenazante que nunca. «¿Y tú qué harás, Valeria?», preguntó, su voz seductora. «¿Te atreverás a enfrentarte a tu madre y su legado?». En ese instante, todo recayó en sus hombros. El miedo se convirtió en determinación. «Lo haré». Pero entonces la luz se apagó de repente. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Valeria sintió que sus piernas se debilitaban, mientras las sombras se alzaban a su alrededor. La oscuridad parecía devorarlo todo, y la confusión reinaba. Caída en el abismo. Y con un eco aterrador, todo se detuvo. El futuro era incierto. ¿Qué haría Valeria ahora? ¿Podría realmente enfrentar el legado de su madre? Mientras el caos la rodeaba, un nuevo juego comenzaba, y las cartas aún estaban en el aire. Valeria sintió que la tensión en la sala se desbordaba como una olla a punto de explosionar. Sus pensamientos giraban entre el horror y la incredulidad. Todos los secretos de su madre, las verdades ocultas y la llegada de su hermano la dejaban sin aliento. En ese momento, sabía que no había vuelta atrás. «¡Silencio!», gritó Mónica con una fuerza que sorprendió a todos. El miedo en sus ojos se transformó en determinación. «No permitiré que mi familia se destruya por los secretos que he guardado». Raed dio un paso adelante, su rostro lleno de incredulidad, pero Valeria pudo ver la chispa de confianza en su mirada. «Si estás detrás de esto, habla», espetó él, acercándose a su madre. «Todo esto comenzó desde que se desaparon. Los secretos. Siempre supe que habría consecuencias». Mónica se dirigió a Valeria. «Pero nunca quise arrastrarte a esta vida. Quería protegerte». Las palabras de su madre resonaban en la sala, como un eco que amenazaba con hundirlo todo. La verdad era un campo minado, y Valeria decidió que tenía que pisar con cuidado. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Daniel, su voz transformándose en un susurro entre la niebla de confusión. «Hay que enfrentarlos». La mirada de Valeria se endureció mientras se dirigía hacia Malik. «No se trata solo de proteger a nuestra familia. Debemos enfrentarnos a ellos». La tensión era palpable. Malik sonrió de forma sarcástica. «¿Crees que pueden hacer algo contra lo inevitable?», dijo, dando un paso hacia adelante.
Pero antes de que pudiera proseguir, la puerta se sacudió de nuevo, y esta vez fue un grupo de personas que entró, liderado por un rostro familiar. Era su papá. Estaba con un grupo de hombres de aspecto decidido. «¡Detengan esto ahora!», gritó él, alzando la voz. El caos se detuvo. La confusión se transformó en un silencio expectante. Valeria sintió un nudo en la garganta al ver a su padre. Su llegada era una mezcla de alivio y alerta. «Mónica, esto ha ido demasiado lejos». Su padre se dirigió a la madre de Valeria con un tono grave. «No puedes esconderlo más». Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. «No puedo permitir que nuestros hijos caigan en este juego. Ellos merecen saber la verdad», replicó Mónica, su voz resonando en la sala. El padre de Valeria se volvió hacia Malik y dijo: «Tu juego ha terminado». Su mirada era un remolino de furia y preocupación. Malik se rió con desdén, pero la tensión que se había acumulado estaba a punto de estallar. «¿Y qué vas a hacer?», se burló, su voz como un veneno. Fue en ese instante que Valeria tomó la decisión más importante de su vida. Miró a su madre, luego a su padre, y finalmente a Raed y Daniel. «No busco venganza, busco la verdad», dijo con una voz firme, sintiendo que cada palabra la llenaba de coraje. «Juntos enfrentaremos lo que venga». Con esas palabras, la sala pasó de la confusión al entendimiento. Las familias que habían estado divididas por años, ahora encontraban su propósito. Malik y su grupo estaban rodeados, y esta vez no podrían escapar. «No dejaré que sigamos así, y el pasado se robará nuestro futuro». Valeria miró a cada uno de los presentes, sintiendo que la esperanza crecía en su pecho. En medio del caos, una decisión unió sus destinos, y mientras se preparaban para enfrentarse a Malik, Valeria sintió que la niebla del miedo se disolvía. El último susurro de Malik se perdió en el aire. «Esto no ha terminado». Valeria entrelazó sus dedos con Raed y Daniel, sintiendo que la fuerza de su familia la empujaba. Hacia adelante, la verdad se abría paso, y había una chispa en el aire de esperanza y valentía que nunca había sentido. Mientras salían de la habitación, una duda se deslizó en su mente. ¿Había más secretos ocultos en el camino que aún no habían descubierto? Tienes que suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartir de inmediato este video con 5 amigos que necesiten conocer este final es esencial. Es el momento de demostrar tu apoyo a la comunidad. No esperes ni un segundo más.